casi 3 veces, casi 2 millones y pico de dólares por megavatio. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, cuando usted lo compara y dice, bueno, producir a carbón, cuánto es la diferencia en términos de centavos, no es significativo. O sea, que todavía usted trae esa planta y la pone a operar y no va a haber una reducción, porque hay proyecciones que se hacen, hay análisis, y todo indica que no es la panacea a la situación. Y el gas natural tampoco, el gas natural más por la limpieza del medio ambiente, ¿no? No, bueno, obviamente el gas natural es ahora mismo un combustible mucho más barato que el carbón y el petróleo. Y gracias al gas natural tenemos una matriz que de una u otra forma es bastante competitiva en términos de precio. Milton Morrison, con tu permiso y los amables televidentes, nos vamos a comerciales, volvemos porque todavía tenemos muchas preguntas con este sector tan importante y que lleva una crisis como de 40 años, la crisis del sector eléctrico. Continuamos conversando con el ingeniero Milton Morrison, quien es vicepresidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Milton, aparte de tu papel de vicepresidente, eres también escritor. Has escrito varios libros, estuve leyendo reseñas de La riqueza diluida y La ruptura de la generación. Háblanos más o menos de qué tratan. Estuve viendo bastantes teorías interesantes sobre desarrollo, sobre... Bueno, ya que entramos en el ámbito de la literatura, la literatura siempre va con un café, con un cigarrillo. Vamos a tomarnos 3 tacitas de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo que nos brinda Luastani e Industrias Vanilejas, y recuerde que ellos están en Ágora para usted tomarse ese cafecito en cualquiera de sus variedades. Gracias. Así es. Bueno, realmente sobre el tema ya de esa perspectiva como escritor, esas son de las cosas que uno comparte, y quizá hay una influencia muy fuerte, porque mi padre es escritor y hay algo de unas venas ahí familiares. Sí. Están los genes ahí. Sí, entonces, ¿qué sucede? Esos 2 libros, que bueno, el primero, La ruptura generacional, publicado en el año 2008 y en una segunda edición en el 2010, junto con La riqueza diluida, más bien el segundo, el más reciente, La riqueza diluida, es el resultado de una investigación que yo hice a raíz de mis estudios de maestría, la tesis, la disertación de mis estudios de maestría en la Universidad de Bradford, en Inglaterra, donde yo traté el tema del crecimiento económico y la desigualdad del ingreso. Y más bien es una mirada a la economía dominicana desde el punto de vista de cómo el crecimiento económico que hemos tenido ha podido impactar de una u otra forma algunos sectores, y eso ha podido reflejarse en una distribución equitativa o no de la riqueza. Ese fue el segundo tema. Y el primero, la ruptura generacional, es una vista de la sociedad más desde un punto de vista social, económico y político, y son unas ideas que nosotros planteamos muy orientadas a la necesidad de renovar los liderazgos que vayan muy de la mano con crear una conciencia y fomentar un desarrollo social y económico en la República Dominicana que mire al ser humano desde una perspectiva más humana y del desarrollo humano. Y si ustedes supieran, ya que tú me preguntas, es increíble la coincidencia, porque gran parte del discurso sobre el cual el presidente Danilo Medina ha trabajado con esa visión muy humana son de los temas que nosotros ya en el 2008 y 2010 habíamos hablado. O sea que hay una sintonía muy buena con eso que él planteaba y lo que escribimos. Técnico, ingeniero, máster y además de eso, escritor. No recuerdo haber visto, ya pasando al tema de la asociación, ningún pronunciamiento oficial de ustedes en relación a la demanda que le fue hecha a 2 empresas generadoras por supuestamente burlar en 10.000 millones de pesos al Estado. ¿Ha habido una posición oficial de la asociación con ese tema? Sí, mire, realmente la posición oficial de la asociación ha sido dejar que los tribunales mismos, o sea, que las partes involucradas puedan dirimir, porque nosotros obviamente tenemos el diagnóstico de la situación. Hay una confusión, una
mala forma como se ha llevado este tema por parte del FONPER, hay un desconocimiento mismo de la ley eléctrica, del funcionamiento de la industria eléctrica. Estamos hablando de dos empresas que fueron capitalizadas hace 12 años, 13 años, y cómo va a ser que 12, 13 años después que saltan este tipo de cosas. Entonces, nosotros hemos preferido mejor que sea la sociedad, fíjense como ya el CONEP en términos empresariales, ACIEX, AmCham y otras asociaciones se han pronunciado. Entonces, como asociación, así de manera directa, en algún momento lo haremos, pero como son empresas que son miembros de la asociación directamente, cualquier pronunciamiento puede decir, bueno, eso es porque son parte de ellos, pero obviamente entendemos ahí que ha habido un sensacionalismo innecesario, un desconocimiento de la ley y del funcionamiento del mercado eléctrico, y por parte de las empresas entendemos que no ha habido tal violación como se quiere mostrar a la sociedad dominicana. El crecimiento económico que ha tenido la República Dominicana no va de la mano quizás con el desarrollo del sector eléctrico. Bueno, o sea... El sector eléctrico está como por los 70 y el crecimiento... Bueno, ¿qué te puedo decir? No, si tú supieras de una u otra forma, el sector eléctrico, si uno ve la cifra del mismo Banco Central, obviamente no es de los sectores más pujantes en términos del crecimiento, pero hay dentro de sí toda una dinámica económica que envuelve, que es uno de los pilares fundamentales. Y digo en términos quizá de solución a problemáticas básicas como que todavía se sigue yendo la luz, que todavía... No. Obviamente ahí tenemos, tal como nos decía don Ramón, el ingeniero Núñez Ramírez, tenemos algunas décadas pendientes ahí para solucionar que yo era adolescente, problema. yo recuerdo los apagones. Exacto. Y yo fui adolescente hace un tiempo, bastante. Los muchachos se ríen, hace un buen tiempo. Sí, o sea, obviamente que sí, el sector eléctrico es una tarea pendiente y tenemos confianza de ver si en este cuatrenio ya dejamos de hablar de ese tema y pasamos a otra página en la historia. En ningún país del mundo la gente sabe qué plantas hay y cómo se llaman. En un país desarrollado la gente no tiene idea de dónde se genera la... Pero aquí la gente se conoce el nombre de la planta, la gente es experta en electricidad. Es decir, todavía nosotros tenemos un sistema vulnerable en que no tenemos capacidad suficiente instalada. Y de que sale una planta grande del sistema, inmediatamente se resiente. Pero la pregunta sería, Milton, decir, ¿cómo vamos a responder? Porque si la economía mantiene 4 años de crecimiento, entre 4, 5, 6, bueno, en esa misma medida aumenta la demanda eléctrica. Es decir, realmente, ¿cuánto debería instalarse en estos 4 años para que el país no tenga sobresaltos? Sí, mire, ese tema sobre la capacidad, hasta en las mismas estadísticas que ofrece la CDE, la Superintendencia, el organismo coordinador, si usted observa la capacidad instalada de las plantas que hay, es superior a la demanda que nosotros tenemos. O sea, no es que no hay planta, o sea, lo que sucede es que ahí, yo siempre lo planteo y de una manera objetiva y responsable, hay algo que se llama la gestión de demanda. Los apagones no necesariamente ocurren en los barrios y en las urbanizaciones y en la zona geográfica del país porque no hay planta generando. Los apagones tienen un componente importante que es financiero de parte de la distribuidora, que la distribuidora seccionan. Hay barrios, por ejemplo, que los niveles de recaudaciones son tan bajos que se analizan dentro de la distribuidora y dicen, ¿cómo yo le doy 100%, 24 horas de luz y voy a perder el 40%? Entonces fíjense que usted puede tener el país encendido en términos de planta y esa gestión de demanda de la distribuidora es que da los apagones. Yo hago la aclaración porque a veces se entiende que cuando hay un apagón es que no hay una planta eléctrica. No, hay apagones porque las distribuidoras a veces deciden, en muchas ocasiones, de que no haya 24 horas de luz en un determinado sector. Y de hecho tú no lo vas a decir, pero este déficit tan grande se debe a que durante 4 meses aquí hubo 24 horas durante todos los barrios por razones electorales. Esa es la verdad. Tú no lo puedes decir, pero yo lo puedo decir. No, perfecto, y lo respetamos. Pero entonces nosotros tenemos suficiente capacidad instalada. Sí, hay una capacidad instalada. Si nosotros vemos en términos generales la capacidad instalada, porque una cosa es capacidad instalada y otra es la generación. Capacidad instalada, hidroeléctrica y todas las plantas, la hay de más. Obviamente, tal como usted dice, hay que ir pensando porque el país va creciendo. Hay una demanda
creciente que hay que satisfacer, y hay que satisfacer con plantas que sean bien eficientes, con combustible que sean lo más favorable en un momento determinado al país, porque el tema de los combustibles es algo variable, porque como no depende de nosotros, un combustible puede costar un precio ahora en el mercado internacional, pero mañana ese que es el más barato puede costar, o sea que no son variables que dependen. En el momento se vendió el gas natural como la gran panacea y ahora uno oye el grito de los automovilistas y eso. Bueno, claro, pero para los automovilistas es más caro que para la generación. Pero lo que le quiero significar que en términos de la capacidad se está pensando, y fíjese, yo quiero mencionar ahora las inversiones que se han hecho, porque lo que sucede es que las empresas generadoras, y debo decirlo de manera así clara, nunca han sido de estas empresas que han estado cacareando y haciendo las cosas, más bien han sido recipientes de muchos golpes y muchas acusaciones y nunca se han defendido. Son los bandidos de la película. Nunca han dicho nada, pero yo le voy a decir algo. Miren, en el último año de este país, hablando en el último año 2011 al 2012, aquí por ejemplo la empresa La ESA, una empresa generadora se llama La ESA, instaló cerca de 70 megavatios en una ampliación. ¿Esa es la que está en Cotuí, en San Francisco? No, en la zona de Pimentel, exacto. Entonces, esa instaló más de 70 megavatios. La empresa Seaboard, que es la que está en el río Osama y en la ribera del río Osama, instaló una planta de 110 megavatios utilizando gas natural. El parque eólico Los Cocos se inauguró el año pasado. La empresa AE convirtió 34 megavatios a gas natural. Todo eso está ahí y la gente dice, pero no instalan nueva planta, no hay nueva generación, pero yo se lo estoy mencionando. Lo que pasa es que como las cosas no son muy dadas a promover, la gente no se entera. ¿Y qué está pasando ahora mismo? Jaina invirtiendo cerca de 500 millones de dólares en una planta nueva, Quisqueya 2, en San Pedro de Macorís, ampliando el parque. ¿De cuántos megas es esa? ¿Y a qué combustible? Exacto, esa va a ser dual fuel, o sea, todo tipo de combustible con fuel oil y gas natural. Y son 230 megavatios, que son muy buenos. Se está también hablando sobre el tema de la conversión de la CESPEN, la antigua Coyentrix, a gas natural. Años hablando de esa conversión. No, sí, pero con los accionistas. Yo lo digo porque creo que es una situación que el mismo vicepresidente ejecutivo de la CDE, Rubén Bichara, él lo planteó, él se ha puesto como meta eso. Entonces, ¿qué le quiero dar dicho? Yo creo que con lo que se ha hecho, más lo que se está haciendo, más el deseo que hay de estos inversionistas de seguir aportando a la República Dominicana, el tema de lo que es generación, si se generan las condiciones, el clima de inversión, el respeto a los contratos, el respeto a las leyes, de una u otra forma, eso no sería necesario que el Estado se embarque en ese programa de dos grandes plantas. Mire, el Estado, obviamente, el gobierno tiene su derecho, o sea, a instalar las plantas que quiera. Ahora, yo le digo una cosa, solo hay que ver la historia de lo que ha sucedido en los últimos 10 años con el sector eléctrico. Se ha instalado nuevo, o sea, desde la capitalización hacia acá, se han instalado cerca de 1000 megavatios y el Estado Dominicano, el gobierno no ha dicho, instala una planta de tal tipo en tal sitio, o sea, no han habido plan indicativo, todo ha sido fruto del mercado. Entonces, cuando existen condiciones, el mercado avanza. Ahora, cuando hay obstrucciones, entonces el mercado se resiente y eso es lo que pasa. Si el gobierno quiere no abocarse a invertir cerca de 2.000 millones de dólares que hacen falta para muchísimas otras cosas en este país, en dos plantas para operarlas. No hay que hacer inversiones en redes. Sí, esas son fundamentales. Mire, se estima hay que invertir entre 600, 700 millones de dólares en las redes eléctricas, porque es más rentable usted invertir en proyectos de las redes eléctricas, es más rentable volver más usuarios en clientes, cobrar más. Es más rentable. Quitar esa maraña de alambre que uno ve en los barrios. Exacto. Y es más rentable abocarse, por ejemplo, a reducir esas pérdidas. Si se reducen las pérdidas, que actualmente tenemos un 30 y pico por ciento, y se llevan a un 12%, se ahorra el Estado. Exacto, se ahorra el Estado Dominicano de instalar una planta de 300 megavatios. O sea que reduciendo las pérdidas, ya tú estás ahorrando de una u otra forma el tema de seguir invirtiendo en planta de manera inmediata. Con la instalación de esas redes se reduciría el hecho de que la gente se esté conectando, robándose la luz, como se hizo por ejemplo con los contadores, ya la gente no puede manipular los contadores. Exacto.